¿sí? Lateral, anterior a este cóndilo del temporal o eminencia articular, ¿sí? Es anterior, es lateral, ¿sí? Y de hecho, es superior también, ¿sí? Encontramos a la apófisis cigomática del temporal, a la apófisis cigomática del temporal. Anterior a esta apófisis cigomática del temporal, encontramos a la sutura temporocigomática. Y anterior a ella, encontramos a la apófisis temporal del cigomático. Esta es la apófisis temporal del cigomático, ¿sí? Anterior a esta apófisis temporal del cigomático, encontramos el cuerpo del cigomático. ¿Sí? Medial, superior a este cuerpo del cigomático, encontramos a la carilla temporal del cigomático. ¿Sí? Medial a esta carilla temporal del cigomático, encontramos a esta sutura que es la sutura cigomático maxilar. Medial a esta sutura cigomático maxilar, encontramos a la cara posterior. Esta es la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar. Esto es la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar. Posterior a esta cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar, encontramos a la tuberosidad del maxilar. Posterior a ella, encontramos a la fosa pterigomaxilar. Solo nos faltó un detalle cuando mencionamos que las apófisis pterigoides, ¿sí?, se continuaban lateralmente con la cara lateral, la cara externa del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Precisamente muy cerca de la unión entre esta cara externa del ala mayor del esfenoides y la apófisis pterigoides, encontramos dos agujeros, que es el agujero oval y es el agujero redondo menor. Por este agujero oval, les recuerdo que pasa la rama mandibular del quinto par, ¿sí? Y por este agujero redondo menor pasa el ramo meningio medio de la rama mandibular del quinto par. ¿Alguna duda de esta vista inferior? ¿No? Veamos entonces la vista sagital. ¿Ya la vimos esta? ¿Seguros? ¿Cómo es esta vista sagital? ¿Cómo es? Fíjense bien, es un corte que hacemos de este cráneo exactamente a la mitad y que nos divide en una parte derecha y izquierda, ¿verdad? Bien, ¿qué parte sería esta de esta vista sagital? La parte superior, medial, ¿sí? Podemos observar nosotros en este corte, en esta vista, ¿sí?, que el frontal tiene una porción vertical y tiene una porción horizontal, ¿sí? Que la parte vertical tiene una cara externa y tiene una cara interna, endocranial, ¿sí? Que en la cara externa están las eminencias frontales y que en la parte interna estarían las fosas frontales, ¿sí? Posterior a esta cara endocranial de la porción vertical del frontal, encontramos a la sutura frontoparietal. Y posterior
a esta sutura frontoparietal, encontramos la cara endocranial. ¿Sí? Del parietal. La cara endocranial del parietal. ¿Sí? En esta cara endocranial del parietal encontramos estos surcos que se llaman surcos en higuera de Paccioni. Estos surcos en higuera de Paccioni llevan o son el lugar en donde viajan las arterias meningias medias, que son los responsables de irrigar toda esta parte del encéfalo. Posterior a esta cara endocranial del parietal, encontramos a la sutura occipitoparietal. Y posterior e inferior a esta sutura occipitoparietal, encontramos a la cara endocranial de la concha del occipital. En esta cara endocranial de esta concha del occipital vamos a encontrar en su parte superior a las fosas cerebrales. Medialmente, ¿se acuerdan que estaba el surco del seno sagital? ¿Sí? Inferior a estas fosas cerebrales está el surco del seno lateral. Y medial a este surco del seno lateral está la protuberancia occipital interna. Inferior a este surco del seno lateral encontramos a las fosas cerebelosas. Y medial a las fosas cerebelosas se encuentra esta cresta, que es la cresta occipital interna. ¿Vemos cómo? Anterior a esta cresta, aquí estaría a este nivel estaría, ¿sí?, el agujero magno, y lateral a él encontraríamos las masas laterales del occipital. Anterior, superior, medial, encontraríamos a la porción basilar del occipital. ¿Se acuerdan que entre esta porción basilar del occipital y la lámina cuadrilátera se formaba el clivus? Y era en donde se alojaba la cara anterior del tallo cerebral. ¿Sí? Bien, lateral a lo que sería esta porción basilar, alcanzamos a ver aquí la porción petrosa. Lateral a la porción basilar, lateral a las masas laterales, encontramos a la porción petrosa del temporal. Y estamos viendo la cara posterior de la porción petrosa. ¿Sí? Aquí estamos viendo el conducto auditivo interno y esta sería la fosa subarcuata. ¿Sí? Lateral, superior a esta porción petrosa, encuentro a la cara endocranial de la escama del temporal. Medial a esta escama, puedo observar el cuerpo del esfenoides. En este cuerpo del esfenoides puedo observar las clinoides posteriores, puedo observar la lámina cuadrilátera, puedo observar las clinoides anteriores, puedo observar la fosa pituitaria y puedo observar lo que sería el seno esfenoidal. ¿Sí? Esto en el cuerpo del esfenoides. ¿Sí? Anterior a estas clinoides, ¿se acuerdan ustedes que estaba, sí, el canal quiasmático, el yugul? ¿Sí? Y anterior y medial, aquí observamos lo que sería, ¿sí?, la crista Galli, ¿sí?, anterior y medial. Inferior y medial a esta crista Galli encontramos a la lámina perpendicular del etmoides. Anterior y medial a esta lámina perpendicular encontramos a la sutura internasal. Inferior y medial a la lámina perpendicular encontramos al vómer. Superior, posterior y medial al vómer
encontramos la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Inferior, anterior y medial al vómer, inferior, anterior y medial al vómer, encontramos a la sutura intermaxilar y a la sutura interpalatina. Encontramos a la sutura intermaxilar y a la sutura interpalatina. Lateral a esta sutura intermaxilar están las apófisis palatinas de los maxilares. Y lateral a la sutura interpalatina encontramos a las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Sí? Todo esto son apófisis palatinas de los maxilares. Por eso decíamos que lateral inferior a estas apófisis palatinas de los maxilares encontramos a las apófisis alveolares superiores. ¿Sí? Posterior a estas apófisis palatinas de los maxilares, posterior encontramos a las láminas verticales de los huesos palatinos. Y posterior a ella encontramos a las apófisis pterigoides del esfenoides. Un detalle más, vemos que en la parte anterior y medial a esta sutura intermaxilar, ¿sí?, se encuentra la espina nasal anterior. ¿Sí? Lateral a la lámina perpendicular, lateral al vómer, encontramos esto que es la cara interna, ¿sí?, del cuerpo del maxilar. La cara interna del cuerpo del maxilar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces empezaríamos a ver artrología. ¿Qué es la artrología? Es una rama de la medicina. ¿Qué hicieron? Se apagó. Además que ya no vamos a necesitar. Bien, ¿qué es la artrología? Es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las articulaciones. ¿Sí? Es una rama de la medicina, es una rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. ¿Sí? ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos o más huesos. Una articulación es la unión de dos o más huesos. ¿Sí? ¿Qué será más fácil? ¿Pasar el pizarrón para acá o voltear sus cuerpos para allá? Pues a ver, 2 hombres fuertes, 4 hombres fuertes, no cuenten conmigo, ando horneado. Yo creo que por este lado que está más amplio, a ver, ay no, pero este está más corto, ¿verdad? A ver, hagan un poquito de espacio ahí. Háganse flacos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oigan, ¿son pocos, no? Sí. 8. ¿Qué no eran 40? Sí. ¿Y qué pasó con los demás?
¿Ya se dieron de baja? ¿Causa, razón, motivo? Porque no había clases. En algún momento iban a... Qué exagerados. Si se puede un poquito más atrás. Pero hay que sacarle un pedacillo, ¿no? A ver, no, ¿sabe qué? Que dice que en medio. Entonces, a ver, entonces decíamos que las articulaciones son la unión de dos o más huesos, ¿verdad? La unión de dos o más huesos. Vamos a clasificar las articulaciones, fíjense bien. Vamos a clasificar las articulaciones. Primero, en base a movimiento. En base a movimiento. ¿Sí? En base a movimiento. Y tenemos que hay articulaciones que no se mueven y se llaman sinartrosis. Sinartrosis, ¿sí? Estamos hablando de articulaciones ya en un niño, pues de los que atendemos, articulaciones en un adulto, ¿sí? ¿Qué articulaciones, ejemplos de articulaciones en nuestra cabeza, en nuestro cuello? No se mueven, no hay movimiento entre los huesos. ¿Les parece que la sutura frontoparietal sea un ejemplo de sinartrosis? No. O sea, ¿sí se mueve el frontal y el parietal? No, ¿verdad? No se mueve. Entonces es sinartrosis. La sutura interparietal, la sutura occipitoparietal, la sutura temporoparietal, ¿sí? Y la mayoría de suturas que hemos visto en el cráneo no se mueven, no se mueven. Entonces, si no se mueven, es una articulación que sinartrosis, sinartrosis, ¿sí? Veamos las articulaciones que se mueven poco. Se llaman anfiartrosis. Anfiartrosis. Un ejemplo de anfiartrosis en cabeza y cuello es la alveolodentaria. La alveolodentaria, entre la raíz y el alveolo hay cierto movimiento. Por eso es una articulación anfiartrosis. Anfiartrosis. ¿Sí? Y tenemos que aquellas que se mueven mucho se llaman diartrosis. Diartrosis. Se mueven mucho. Por ejemplo, en cabeza y cuello, nuestra articulación temporomandibular. ¿Qué movimientos realiza nuestra articulación temporomandibular para considerarla diartrósica? Apertura, cierre, lateralidad, protrusión y retrusión. Todos esos movimientos hacen que esta articulación sea diartrósica. ¿Qué les parece la articulación atloide-occipital y las articulaciones de las vértebras cervicales? ¿Se mueven? Tanto es el movimiento que realiza este movimiento. ¿Cómo se llama este movimiento? Flexión. ¿Cómo se llama este movimiento? Extensión. ¿Cómo se llama este movimiento? Inclinación izquierda. ¿Cómo se llama este movimiento? Inclinación derecha. ¿Cómo se llama este movimiento? Rotación izquierda. ¿Cómo se llama este movimiento? Rotación derecha. ¿Y cómo se llama este movimiento? Circunducción. Circunducción. A ver, ¿de quién es campo? Cuello. Nuestro. Ya lo adquirimos, ya lo adoptamos, ¿sí?
Así es que es nuestro. ¿Sí? Y tenemos que conocer, así como todo de cabeza, todo de cuello. ¿Sí? Que dicen, si no he podido con la cabeza y ahora ya me agregaron el cuello, pues ¿cuándo voy a terminar, verdad? ¿Alguna duda de esto? Solo las clasificamos en movimiento. ¿Sí? La siguiente clasificación es en base al tejido de unión. Al tejido de unión. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay entre un hueso y otro? ¿Qué hay entre un hueso y otro? ¿Sí? Si hay tejido conectivo, se le llama sindesmosis. Sindesmosis. A ver, ¿qué hay entre la raíz del diente y el alveolo? Ligamento. Ligamento parodontal. Y el ligamento parodontal es tejido conectivo. Es tejido conectivo. Por lo tanto, la alveolo dentaria es un ejemplo de qué? Ya estamos en tejido. Sindesmosis. Sindesmosis. ¿Sí? Y entonces, nuestra alveolo dentaria es anfiartrosis y es sindesmosis, ¿o no? ¿Por qué decimos que la alveolo dentaria es anfiartrosis sindesmosis? Porque se mueve poco y está unida por tejido conectivo. Fíjense bien, entre la cavidad glenoidea y el cóndilo, ¿sí?, hay un menisco hecho de cartílago y tejido conectivo. Hay una cápsula hecha de tejido conectivo. Y hay ligamentos hechos de tejido conectivo. Por lo tanto, nuestra articulación temporomandibular es un ejemplo de ¿qué? Diartrosis, sindesmosis. Sindesmosis. ¿Sí? En la atloide occipital, a ver, ya entendimos cuál es la atloide occipital. ¿Entre el atlas de quién? Entre el atlas, la cavidad glenoidea del atlas, que es la primera vértebra cervical, y los cóndilos del occipital. Esa es la atloide occipital. ¿Sí? Y de igual manera, entre axo, atloidea, que sería entre quién y quién. Entre el axis, que sería C2 con C1. Y entre C2 y C3, entre C3 y C4, entre C4 y C5, y así sucesivamente, están unidas por ligamentos, cápsulas y discos articulares. ¿De qué están hechos los discos, las cápsulas y los ligamentos? De tejido conectivo. Entonces también son ejemplos de ¿qué? Sindesmosis. Sindesmosis. Son ejemplos de sindesmosis. Son ejemplos de sindesmosis. ¿Sí? Y tenemos aquellas que están unidas por cartílago y se llaman sincondrosis. Aquellas que están unidas con cartílago y se llaman sincondrosis. Sincondrosis. Ejemplo de sincondrosis, fíjense bien, el cóndilo, la superficie del cóndilo tiene cartílago hialino articular. La superficie de la cavidad glenoidea tiene cartílago hialino articular. Y el menisco está hecho de cartílago fibroso. Por lo tanto, mi ATM, mi articulación temporomandibular, ¿es qué? Es diartrosis, pero también es sindesmosis, pero también es ¿qué? Sincondrosis. ¿Sí? El cóndilo del occipital tiene cartílago hialino articular. Las fosas glenoideas tienen cartílago hialino articular. Y los discos articulares entre todas las vértebras tienen cartílago fibroso. ¿Sí?
Vean que todo esto se los puedo preguntar, lo están grabando, así es que todos deben de conocerlo. ¿Por qué? Porque la troide occipital es sin condrosis. Es que el cóndilo del occipital tiene cartílago y alino articular, es que las fosas adenoideas tienen cartílago y alino articular, y es que los discos articulares tienen cartílago fibroso, ¿sí? Y son sin condrosis. Una más es la esfeno occipital. ¿Se acuerdan la unión de la lámina cuadrilátera con la porción basilar? ¿Sí? Formando al clivus. En esa zona hay cartílago hasta los 20 años. ¿Sí? Por lo tanto, esa es una de las zonas que deja de crecer hasta los 20 años. Y los ortodoncistas consideramos ese uno de los puntos, la silla turca, como uno de los puntos que menos se mueve. Qué absurdo es eso. ¿Sí? Hasta los 20 años está creciendo ese cartílago que está entre la lámina cuadrilátera y la porción basilar. La articulación esfeno-occipital es una articulación sin condrosis. Es una articulación sin condrosis. ¿Sí? Y aquellas que tienen hueso entre los huesos se conocen como sinostósicas. Ejemplo, la mayoría de las articulaciones del cráneo. ¿Qué creen que exista entre el frontal y el parietal? Hueso. ¿Qué creen que existe entre los dos parietales? Hueso. ¿Qué creen que existe entre parietales y occipital? Hueso. Entre parietales y temporales, hueso. Entre los dos huesos nasales, entre los nasales y el frontal, entre los nasales y los maxilares, entre todos ellos, ¿qué hay? Hueso. ¿Y se llaman cómo? Sinostósicas. Y la tercera forma, sí, dime. Entonces la articulación esfenooccipital es sin artrosis. ¿Es sin artrosis? Hasta los 20. Y hasta los 20 años es sin condrosis. Después de los 20 años es. Entonces, si yo les pregunto eso es lo que tienen que ponerme. ¿Sí? Es sin condrosis hasta los 20 años. Y es sinostosis después de los 20 años. ¿Sí? Bien, la tercera forma de clasificarlo es en base a la forma de la superficie de unión. Forma de la superficie de unión. Miren, un hueso nasal se une con otro hueso nasal. ¿Cómo son sus superficies de unión? Planas. ¿Cómo es la esfeno-occipital que acabamos de mencionar? Es plana. Los huesos nasales son superficies planas. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de esta, que es el frontal. Salud. Y los parietales. Los parietales entre sí y los parietales con el occipital. ¿Cómo son las superficies? Dentadas, serratas. Tiene salientes y la otra tiene entrantes, ¿verdad? Y eso se le llama dentada o serrata. 3 ejemplos de dentada o serrata, que hay muchos más. Los más claros ejemplos de dentada o serrata: la lambdoidea, el occipito parietal, la frontoparietal y la interparietal o sagital. ¿Sí? Las láminas horizontales del maxilar superior también son. Las apófisis palatinas. Las apófisis palatinas. Claro, también Después son. de los
Pero ahí qué. Ajá, también son, digo, son así dentadas, pero a partir de cierto. Ya, es que como estábamos en dentada, sí. Ajá. Sí, antes de los 14 hay ahí tejido conectivo. Ajá, ya Es después de los sindesmosis. 14 ya se vuelve. Y después hay hueso. Ok. ¿Que un hueso lo podemos fracturar o no? Sí. O sea, por eso en ortodoncia, cuando manejamos nosotros nuestros expansores después de los 14 años, no estamos separando. ¿Qué estamos haciendo? Fracturando. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Sí? Algunos problemas que tenemos, yo les decía, porque al momento de mover maxilares, movemos 5 o 6 huesos más. Y entre esos 5 o 6 huesos más, movemos una arteria que llega aquí, y es la arteria angular. Si esa arteria angular se comunica con la arteria cerebral anterior, que es la que irriga la parte anterior del cerebro. Entonces, si nosotros provocamos hematomas, ¿sí?, orbiculares, esos hematomas que son coágulos pueden ir a la parte del cerebro y causar un accidente vascular cerebral, ¿sí?, una embolia, ¿sí? De igual manera, en cirugía, cuando nosotros llegamos a provocar en extracciones de terceros molares, segundos molares o primeros molares, hematomas en esta zona y que todos los cirujanos dicen que es normal, bueno, esa arteria es la arteria facial, la que estamos machucando y la que le estamos provocando ese moretón, negrotón, y esa arteria facial va a llegar aquí, llega a la arteria angular, se comunica con la rama oftálmica de la cerebral anterior, que no les extrañe que tenga